las 6:35. Y yo quiero detenerme en dos elementos hoy interesantes. Insistir en uno del que he venido conversando durante todos estos días respecto al tema y al manejo del coronavirus. Y otro que tiene que ver con la rueda de prensa que en el día de ayer celebraron el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda, ¿no? Donde hablaban de la preparación de un plan de activación económica y que van a poner en marcha y que van a remitir la situación de emergencia sanitaria, porque les había instruido Danilo Medina y que van entonces a articular utilizando instrumentos del Fondo Monetario. En fin, un discurso extraordinariamente bonito que pronunciaron estos dos señores vinculados al sector financiero vulnerable desde siempre en este país, hablando de que ya cumplieron la primera etapa de pagos de subsidios del programa Quédate en Casa, con una situación que se desborda, que beneficiaron 1.5 millones de familias, según ellos, muy similar, por supuesto, a todas esas familias que sacaron ellos de la pobreza y que nosotros registramos. Y ahí vino entonces el tema de lo que se han estado registrando y todo pudiera escucharse tan bonito, pues, porque esas medidas parece que van a ser tan efectivas como las que ellos han tomado hasta ahora en términos económicos, en esos magos, ¿no?, del milagro económico que parecen ser aquí la gente que maneja el tema de las finanzas públicas y ese discurso que desde siempre ha pronunciado el gobernador del Banco Central respecto a esas cifras de crecimiento económico. Se le olvida que estamos en tiempos de una crisis sanitaria que, entre otras cosas, ha denotado y ha puesto de relieve, señores, las mentiras que desde precisamente esas tribunas económicas, por cierto, muy cómodas en términos personales, eh, bueno, pues han quedado totalmente al descubierto, como es, por ejemplo, la cantidad de personas que aquí han salido de la pobreza. Se les olvida a ellos que aquí el turismo, según las proyecciones, porque parece ser que nosotros parece que nos vamos a recuperar más rápido, porque somos la economía que más crece en la bolita del mundo y que es la única donde se ha producido ese milagro económico del que todos hablan, creen ellos. Entonces, bueno, confiar en todo esto sería, ya ustedes saben, el Banco Mundial habla de rápidas recuperaciones o habla de recesión, que el crecimiento sería cero, en tanto en otras economías se decrece o hay un crecimiento negativo, cosa que ellos mismos no se creen. Es que estamos en crisis y esas crisis a nosotros nos ha estado denotando una serie de situaciones y en esas valoraciones que hace el mismo Banco Mundial, de lo que ha hablado es que uno de los pilares que nos sostienen a nosotros, que es el tema de la economía, en términos del PIB, va a bajar, señores, precisamente por la caída del turismo, en el orden de los 2 puntos, 3 puntos, respecto a ese crecimiento de 5 puntos tanto, del que tanto se ha hablado y ha hablado el gobernador del Banco Central. Ellos se están olvidando de que aquí la gente precisamente está saliendo a la calle y está saliendo a la calle a exponerse porque del sector productivo que nosotros tenemos un 57% vive del día a día y eso no es precisamente en un país donde tenemos o donde hay una economía con la solidez que te quiere hacer creer el gobernador del Banco Central en esas declaraciones o en esa rueda de prensa que de manera conjunta ayer realizaba con el ministro de Hacienda. Se olvidan ellos, señores, de que aquí nosotros, en medio de esta crisis y en medio de este manejo, tenemos unos personal médicos y paramédicos que han estado denunciando que no tienen los insumos necesarios, le hace guantes, mascarillas y demás, porque precisamente por la vulnerabilidad en la que nosotros nos encontramos, que no es propio de un gobierno que esté tan bollante y con una recuperación tan rápida. Se le olvida al gobernador del Banco Central y al ministro de Hacienda, pero al propio Danilo Medina, que es el quien ha dado las instrucciones, que nosotros... el ministro precisamente de Salud ha hablado de que aquí no hay cantidad de pruebas suficientes ni la capacidad de hacer todas las pruebas necesarias para el COVID-19 porque todavía el gobierno no ha comprado la primera prueba. Y no sabemos por qué no lo ha hecho o si es porque ha delegado en su candidato que sí lo ha hecho y que es el único que parecería saber dónde se venden esas pruebas, si el alegato es que no han podido hacerla porque el mercado y porque tal o cual. Entonces,
Ahí, cuando tú te encuentras y se le olvida también a esta gente, cuando te hacen esas ponderaciones económicas y esa recuperación tan rápida que nosotros podríamos tener respecto al tema, a la crisis económica, frente al tema de esta virulencia que nos azota y que nos agota, que el mismo ministro de Salud Pública lo que le está diciendo a la gente es que si tienen síntomas, que simplemente que se aíslen, y que si no lo han confirmado el tema, que entonces echen manos de otros recursos, y esos recursos tienen que ver con tomografías, con radiografías de pulmones, porque aquí no hay capacidad para hacer las pruebas que se necesitan. Entonces, en este país donde nosotros tenemos esa solidez económica o donde esa economía la vamos a recuperar tan rápida, yo creo que todas esas energías debería de ocuparlas en este momento, tanto el gobernador del Banco Central como el ministro de Hacienda y como todos los que conforman el sector económico, con Danilo Medina, que es el presidente a la cabeza, para ver qué nosotros vamos a hacer entonces para enfrentar esta crisis primero, que es una crisis sanitaria de unas magnitudes increíbles que no sabemos cómo vamos a hacer. Yo le sugeriría tanto al gobernador del Banco Central como a todas las autoridades de ese sector, con Danilo Medina a la cabeza, que vamos a poner en cuarentena, ¿verdad?, un poco la soberbia, y vamos a tratar entonces de buscar las soluciones que se pueden, viables en este caso para resolver la primera crisis de las tres que tenemos, que no es solamente la económica de lo que ellos están hablando, que no es solamente la sanitaria, que también tenemos una crisis política y que no somos diferentes de muchos países de la región, como decíamos en principio en algún comentario respecto del tema. La clave está entre decidir si la inversión pública es y eso me parece interesante como apunte. Proteger la economía, proteger los grupos poderosos, o sea, proteger las empresas, que parece que por ahí es donde han ido la mayoría de las medidas que se han puesto sobre la mesa, o invertir en la infraestructura humana y en todo el aislamiento social, pero con las implicaciones que eso tiene, con alimentos, con medicamentos para la gente en sus casas, con los trabajos controlados, como debe ser, de manera humana, dándole un tratamiento humano, mientras se mitiga toda esa corrida comunitaria de la infección que a nosotros, de manera muy particular en el país, nos tiene bastante arrodillados, cortando la línea o la cadena de contagio, como lo han dicho con mucha propiedad algunos expertos que no son parte de esa coordinación de la que mantiene el presidente Medina como llanero solitario con su equipo y que hasta este momento no nos da resultados. Si nos salvamos, entonces asegurarnos en el sistema sanitario de que la capacidad de respuesta que nosotros tenemos sobre la base de esa montaña de cadáveres que podríamos nosotros tener en una perspectiva que si no se cambian la estrategia y la contención como propuesta y como programa, señores, eso es lo que nosotros tenemos que esperar, la inmunización de la gente con la contaminación completa. Entonces, no, hablar de elecciones ahora, no me quiero quedar en ese tema. Que es otra de las crisis que nosotros tenemos y tiene que ver con la política electorera, a menos que sea el precio, por supuesto, de decenas de miles y miles de personas muertas inmediatos y mucho luego de un rebrote y de otro pico al que nosotros todavía no llegamos. Ayer hablábamos de que aquí, si vamos a contar, tomando de referencia lo que pasa en China, por ejemplo, con los 4 meses que llevan ellos para, entre comillas, superar la crisis que todavía no se ha superado de manera absoluta, a nosotros nos quedarían por lo menos 3 meses en unas condiciones, ¿verdad?, bastante complicadas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podría hacer el gobierno? ¿Habrán elecciones? ¿Elecciones a qué precio? ¿Cuándo? Entonces, hablar de fechas, no sé. Yo creo que aquí debe hablarse de esa cumbre de unidad nacional. Así. Por supuesto que sí, pero no es una cumbre de unidad nacional nada más como le están planteando, por ejemplo, el liderazgo político. No, 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 no. Es una cumbre que debería de incluir al gobierno obligatoriamente, porque aquí la situación se resuelve con políticas públicas. No hay Debía otra. ser el convocante, ¿no? Debería ser, es lo que hemos dicho siempre, Marcos. ¿Recuerdas que tenemos 3 semanas, 4 semanas diciendo eso? Que incluya al gobierno, que es obligado a hacerlo porque es el convocante, pero además estamos convencidos que esto aquí es un asunto con políticas públicas y las políticas públicas, ¿quién es que las aplica? Pero que
ese gobierno pueda unir a todos, pueda nuclear a todos los actores sociales, populares, comunitarios, empresarios, comerciantes, grupos profesionales, universidades, sindicatos, abrir acceso de comunicación. Claro, sindicatos, iglesias, a todos, porque hemos dicho que si no se convoca incluso a la gente, esa misma gente que muchos salen por ahí diciendo, policías repriman, bla, 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 el protocolo, como vimos nosotros ahí, por ejemplo, una policía que le dio una cachetada a una porque rompió el protocolo, entonces la policía que no tiene aquí la mínima preparación ni para eso ni para otros casos de crisis, fue y rompió el protocolo cuando le metió una cachetada de todo el tamaño. Y menos mal que fue una mujer a entonces, otra mujer, pues no importa, no importa, es mal igual. Entonces, no me voy a quedar ahí, nada más eso. Entonces, de eso se trata, hacer esas referencias rápidas, Marco, pero debe haber una mesa de unidad nacional que no dependa de lo que hacen negocios, señores, porque aquí hay mucha gente que hace negocios, o aquí incluso nucleados al mismo CONEP, ¿no? Aunque tienen que estar también y deben estar todos nucleados alrededor de esto, pagar desde sus ganancias todas estas barbaridades, porque hay muchos que se han beneficiado bastante. Entonces, no son los partidos, no son los empresarios y el gobierno, y mucho menos el gobierno solo. Es una crisis que se puede afrontar y se puede afrontar con éxito y con menos dolor humano, con menos dolor social, solamente si el pueblo participa de manera protagónica. No hay otra manera. Y si desde el sector oficial entonces se pone en cuarentena el ensoberbecimiento y se habla de esa unidad nacional necesaria para nosotros arrodillar esto. No es con los discursos ni del Banco Central, ni del de Hacienda, ni siquiera del mismísimo presidente de la República. ¡Llévatela!